Hola amigos, yo soy Javi y esto es Expediente del Misterio de Virtual Vision TV. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy vamos a hablar del misterioso apagón del 28 de abril. Contamos con Mari y también con Lourdes. Hola chicas, ¿qué tal? Hola. Muy Pues bien, muy aquí. bien, aquí esperando para ver qué, sacar en consecuencia nada, pero en fin, para contar algo de esta otra nueva experiencia que hemos vivido. Porque fíjate, muchas veces, ¿Cómo lo vivisteis vosotras? ¿Tú cómo lo viviste, Lourdes? bueno, pues yo terminaba de estar con la piscina, sabes que voy todas las mañanas a nadar y a hacer aquagym. Y cuando ya entro al vestuario estaba todo oscuro, pero claro, pensando que se había ido la luz un momento. Y me vestí y demás, nos arreglamos. Y ya a la salida, pues había ya jaleillo en la entrada, en el vestuario, bueno, en el gimnasio, la gente charlaba. Un ambiente raro, porque ya poco más de las 12:30, o sea que ya han pasado 7 minutos de apagón, o 7 o 10 minutos, ¿no? Pero la gente decía, no, es de todas partes, en Huelva. Yo estaba en Lepe, que es en Huelva, pero que no, que en Sevilla también, que no, que en Madrid también, que en toda España, que también en Portugal. Claro, pues ya empezó la alarma. Yo creo que como nos alarmamos todos. Pues cogiendo el coche como para llegar a casa y enterarme un poco de qué es lo que estaba pasando. Esas fueron mis primeras impresiones. Miedo, nada. Simplemente que pensé que había sido pues una avería muy grande, muy grande. También pensé en un posible sabotaje, pero en principio pues no me asusté mucho. Esa fue mi impresión primera, Javi y Mari. Bueno, Mari, ¿y la tuya cómo fue? ¿Tú cómo lo viste? ¿Tenías pruebas médicas o alguna cosita? No, ese día estaba. Bueno, había salido por la mañana a hacer. No sé si había tenido una prueba médica o algo. Y sé que volví para casa y me acosté, que estaba. Bueno, con lo que llevo encima, pues estaba Pero al agotada. día siguiente tenías una prueba importante. Al día siguiente tenía la quimio. Eso. Hasta el momento que fui consciente que al día siguiente tenía la sesión de quimio, no, tampoco me alarmé mucho, ¿sabes? Pues estamos en casa, nosotros vivimos en el campo. Al principio no nos enterábamos mucho, solo Javi recibía algún mensaje de vez en cuando y que era generalizado, tal. Bueno, pues lo dejas pasar. A Javi se le ocurrió encender la radio del coche. A mí eso ni por la cabeza se me había pasado. Y pues conseguimos una radio ya después de comer. Y creo que habías nos fuimos enterando. ido al súper y que lo habías encontrado un poquillo desabastecido. Sí, a las 2 de la tarde dije yo, vamos a comer algo de lo que hay hecho. Pues eso, que siempre tienes algunas sobras por la nevera, un poco de fiambre y tal. Y dije yo, voy a ir a ver si encuentro pan. Y se me ocurrió ir al súper que hay aquí al ladito de casa, nada, son 300, 400 metros. No, estaba cerrado. Voy a la gasolinera dijo, no, es que lo que hay hecho, porque ya no hay horno, no hay nada, no tenemos generador. Dije yo, pues voy a probar en el súper. Hoy me llevo al súper y yo no presté atención a la gente. Yo, pues, cogí mi monedero, cogí una bolsa, cierro el coche y en esto veo que hay gente saliendo del súper con carros llenos de garrafas de agua, de papel higiénico, y digo yo, hostia, con perdón. Papel higiénico. La gente se está cagando de miedo. Con esto nos volvemos a la época del COVID.
Sí, sí, sí. Bueno, pues serían esos dos que salieron. No, no, me atravieso la puerta. El súper, como tenía el generador, pues funcionaba perfectamente. La chica dijo, había un señor, sí, sí, mientras funcionen las tarjetas, estaremos abiertos. ¿Le funcionaba el cobro con tarjeta? Bueno, pues yo, según entro por el lateral del súper, me fijo las colas de gente en las 4 o 5 cajas del súper, las cajas para cobrar, colas inmensas de gente con garrafones de estos de 8 litros, pero que no había agua en todo el súper. No quedaba agua. Agua con gas tampoco había. A mí que me gusta la soda esta, el sifón. Dije yo, bueno, me cojo un sifón y ya está. Pues quedaba uno. Dije yo, pues me lo llevo yo. Y casi... Los refrescos de marca blanca no quedaba ni uno. Las Coca-Colas. Digo yo, joder, pero... Y le digo yo a un chico, coño, ¿qué ha pasado? Que son las 2:30 de la tarde. ¿Cómo tenéis el súper vacío? Dice, es que hemos estado sacando, llevamos 2 horas sacando mercancía del almacén y que se va. Y yo, joder, ves que no, que apenas queda fiambre del que está envasado, Al vacío. Las cortafiambres no funcionaban, entonces el fiambre que estaba envasado, pues apenas quedaba 2 estuches de chorizo, y del jamón del más caro también quedaba alguno. Y digo yo, joder, quesos, los que son los quesos enteros, de este tipo queso país, aquí le llaman así, queso país. Bueno, no quedaba ni uno. Y digo yo, joder, es que no podemos coger ni un queso y un membrillo para tomarnos un aperitivo. Nada, que estaba todo una pasada, no había... Sí que dije yo, pues puedo coger una costilla para hacer un churrasquito ahí en la brasa. No había carne para hacer en la brasa, no había. Estaba todo desabastecido. Bueno, pues ahora, ¿qué me decís? Mira, perdona, Sí. Javi, pero Mari, tal como me lo has contado, después dará grima, pero da como risa de las Sí. reacciones de las personas. Qué pena, yo me perdí ir a un súper, porque es verdad, yo no me fui directa a casa. Yo tuve que recoger a Rafael porque tenía su coche estropeado, y es cuando me dice, digo, vamos al súper a comprar algo, y él me dice, no, dicen que no se puede ir al súper porque claro, como no hay cajas, no hay luz, no hay nada, no se puede cobrar. Y lo único que compramos, que al lado de donde yo lo recojo de su gimnasio, una panadería que también habían acabado con todo el pan, pero tuve la suerte de encontrar una barra y 4 bollos, que yo me fui feliz con la barra. Yo creo que ya con eso y lo que tuviera en casa congelado creo que podría comer. Pero bueno, tampoco nos planteábamos que fuera un apagón que fueran a durar días. Lo que sí me dio una gran alegría fue cuando le preguntan, cuando llego a casa y le digo a Rafael, nosotros tenemos radio de estas de pila, porque yo no tenía ni idea. Y me dice, sí. Digo, y me dio una alegría, yo que me meto con él, que es muy antiguo, digo, es cuando bendecí que fuera antiguo y que tuviera su pila con su radio de pila, porque estuvimos totalmente entretenidos, todo, Ya, sí. toda la tarde. Déjame que te cuente un segundo. Mira, Mari, mi hijo Rafa y Chiqui estaban aterrizando, que habían ido a un viaje a Egipto y venían de Egipto una semana, y justo a esa hora estaban aterrizando, por lo tanto no tenían ni idea de nada, y ellos dicen que en la vida eso no tenía explicación porque nadie le decía nada. La cinta transportadora del aeropuerto, hasta que sacó las maletas, que yo no sé si sería con una cinta, 1 hora y pico. Claro, decía que el hostel, que no se podían comunicar porque estaban ya lo que eran los teléfonos, por lo menos la zona que ellos estaban, dice que era imposible. Taxi, dice que tardaron en llegar al centro, a Atocha, porque iban a coger el tren, pues cerca de 3 horas, imagínate, para coger un taxi. Y cuando llegan a Atocha,
la impresión de encontrarse toda la gente fuera de Atocha. No, estaba la estación cerrada, no los dejaban entrar. Ellos creían que se había empezado una guerra, porque se te ríes ahora cuando ves que no ha pasado nada, pero el sufrimiento contra, tú piensas sin saber nada, muy duro, muy duro. A ellos no les costó, bueno, le costó dinero, cerca de 1.000 euros que lograron ir rezando y dándole besos a un taxista porque los trajo hasta Huelva. Bueno, le costó la broma 1.000 euros, pero como diciendo... Bueno, pues como antes dijiste, Lourdes, pues especuló un poquito con lo que podía haber sido las causas del apagón. Y nosotros hoy contamos con un experto en el tema que nos va a hablar de por qué se dio el apagón. Vamos, pues estoy encantada de escucharlo, a ver qué nos dice. Bueno, pues como comentario a lo ocurrido en España con el famoso apagón, yo soy trabajador, soy responsable de obra y de seguridad en una planta de biomasa en Extremadura. Y bueno, energía verde, por supuesto. Lo que ocurre es que la energía verde todavía no hemos desarrollado una tecnología que nos permita acumular el excedente de energías que producen tanto eólicas como fotovoltaicas, termosolares y la nueva implementación de las biomasas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Pues que no podemos prescindir de fuentes de energías tradicionales, como pueden ser la nuclear, las gasísticas y las térmicas. Necesitamos ese tipo de energía tradicional complementaria a la energía verde, a las renovables. ¿Por qué? Porque solamente las tradicionales son las que mantienen, digamos, para no utilizar mucho tecnicismo, son las que, digamos, mantienen una velocidad constante, es decir, la frecuencia. Aquí en España es 50 hercios, digamos, es la velocidad a la que viaja la electricidad por la red eléctrica. ¿Qué ocurre con las renovables? Pues las renovables no mantienen esa continuidad, esa frecuencia y fluctúan. Fluctúan porque cada vez que vierten a la red, digamos, a través de impulsos. Plaf, 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 como si estuvieran tirando cañonazos de electricidad, por así decirlo. De alguna manera que se entienda de alguna manera un poquito más pragmática y más tangible. Las renovables tiran cañonazos a la red. Y sí o sí necesitamos de las tradicionales para contrarrestar esos excesos de empuje, esos excesos de cañonazo que las renovables vierten a la red. Cuestiones políticas, bueno, pues no vamos a entrar. ¿Energías verdes? Por supuesto que sí. Pero mientras alcancemos un nivel tecnológico que el excedente de energía que producen las renovables las podamos acumular, es decir, las podamos guardar para cuando necesitemos, hasta que esa tecnología no la desarrollemos, necesitamos sí o sí de las otras fuentes de energías tradicionales, nuclear, gasísticas y térmicas, ¿vale? De ciclo combinado que se llaman. Esas son las que mantienen la velocidad constante, ¿vale? Y ahora mismo en la situación que tenemos en España, efectivamente tenemos implementado, sobre todo en el sur de España, por la cantidad de horas de sol que tenemos al año, y posiblemente haya sido aquí en mi comunidad autónoma, en Extremadura, entre comillas, muy entrecomillado, digamos, la que ha causado, digamos, ese exceso de fluctuación en la red. Las renovables no pueden sobrepasar más del 70% de electricidad que camina por la red. Y lo que ha pasado el lunes es que nos hemos puesto en cerca de un 80%. Y eso la red, por los sistemas de seguridad que tienen, porque eso es lo que puede causar un exceso de tensión en la red nacional, pues puede causar pues que exploten las subestaciones eléctricas. Entonces llevan unos dispositivos de seguridad que en el momento que detectan esa sobretensión, lo que hacen es desconectar automáticamente, y eso es lo que hemos hecho.
¿Y por qué Portugal también? Bueno, pues porque nosotros vendemos a Portugal y Portugal engancha desde España. Y el sur de Francia también engancha desde España, que es el paso que tenemos para vender el excedente de energía que nos sobra, lo vendemos al resto de Europa a través de las conexiones que tenemos en el sur de Francia. Los franceses pues han hecho exactamente igual. Han levantado el tope y en Portugal también levantaron el tope hasta que esto se empezó a regular. Esa ha sido la problemática y lo que me comentan pues compañeros aquí, ingenieros que ni les he preguntado de qué partido político son. O sea, que aquí no hay ideología. Aquí lo que hay es cosas técnicas y cosas ingenieras y cosas de perogrullo. Las nucleares, las gasísticas y las térmicas las tenemos que seguir utilizando sí o sí hasta que la energía renovable, la energía verde, no alcancemos un nivel de tecnología, que todavía no lo hay, para poder permitirnos acumular y guardar esos excedentes de electricidad. Lo bonito y lo chulo y lo paradisíaco, pues depender 100% de energías renovables. Eso sería lo suyo. Pero mientras tanto, nos guste más o nos guste menos, tenemos que seguir utilizando, ¿vale?, para equilibrar la balanza entre las renovables y las tradicionales. Eso es lo que te puedo contar, amigo Javi. Espero que la información te haya servido y nada, para todos tus seguidores y oyentes, pues ahí tenéis. Bueno, un abrazo muy fuerte. Bueno, la verdad es que la información sí que nos ha servido. ¿Y a vosotras qué opináis de lo que dijo Chema? Yo es de las primeras versiones que oí de algunos técnicos en el tema este, pues sí que es eso lo que había escuchado precisamente. Bueno, como las energías renovables no es una cosa que es constante, hay momentos en que hay mucho aporte de electricidad y que se necesita, pues eso, lo que está diciendo Chema, la combinación de energías para regular las de toda la vida, que hacen que regulen la velocidad de estas energías renovables que van a, pues eso, a borbotones por momentos. ¿Tú, Lourdes, qué opinas? A mí me ha parecido muy claro Chema cómo ha explicado las cosas y a tenor también de lo que estamos escuchando, lógicamente en los medios de comunicación estos días, porque están saliendo pues, los directores, yo creo que de todas las compañías eléctricas, por decirlo así, todos los tipos de fuentes de energía. Entonces, yo la idea más o menos que he cogido, porque antes pues no me había preocupado tampoco mucho, es esto, que en realidad nosotros vivimos, pues ya que no tenemos realmente petróleo, pues intentamos tener distintas fuentes de energía. Lógicamente aquí con el sol que tenemos, pues las renovables, lo que es la solar, fotovoltaica, los molinos estos, pero que después también las hidroeléctricas, lógicamente también las centrales nucleares. O sea que tenemos como un combinado de una entrada muy diversa de energía. Para mí lo que me da la impresión, primero, es que aquí también en parte, pienso de verdad humildemente que yo no tengo idea, es por lo que estoy escuchando de noticias que nos están bombardeando, nada más, que es la que puedo coger. Pero también me da la impresión que hay un punto de una implicación económica muy importante, porque yo he estado escuchando que diariamente hay un planning de qué fuentes de energía se van a utilizar en un día. Por la mañana, tanto de esta, tanto fotovoltaica, tanta renovable, tanto para arriba y tanto. Y ahí influye mucho la parte económica, para que salga ganando mucho más unas compañías que otras. Y ahí ha podido haber una buena metedura de pata, por dos cosas. Primero,
porque no se han querido utilizar, ya no por miedo, lo que es la parte, lo que sería la energía nuclear en un momento, quizás por darle unas preferencias a las renovables hasta en este momento. ¿Qué ha ocurrido? Pues como decía este chico Chema, que hay que mantener una frecuencia en la velocidad de esto, de las ondas estas lumínicas de la luz, que es de 50 MHz, y eso hay que mantenerlo. Y si en un momento con tantas tensiones de que no llega, no hay un aporte, mételo lo que puede en un momento, que puede ser pues las de hidroeléctricas o incluso la nuclear, entre unos y otros, y también une para mí la incompetencia, tuvieron 2 avisos hasta que de pronto ¡pum!, hubo un escape. Yo no sé, a mí me da como risa, se perdieron, dice 15 gigabytes, cuando nos dijo el presidente. Yo me acordé de un principio de energía, un principio de termodinámica, que lo sabe todo el mundo y que dice: la energía ni se crea ni se destruye, vamos a decirle también, ni se pierde, solamente se transforma. Y tendríamos que decirle al señor presidente, ¿dónde están esos 15 gigavatios que se perdieron? Perderse no se pierde la energía, como te digo por el principio de termodinámica. Bueno, que no se pierde, tú puedes tener una batería y se te puede descargar sola. Y se perdió. Bueno, pero esa energía se va a otro sitio. La energía se transforma. Bueno, pero si era el aire que en para forma el caso, de calor. O en forma de calor o lo que fuera. Pero... y se te ha derretido, a lo mejor lo has perdido, se ha transformado la energía en calor, se disipa el calor. No vamos a discutir los principios de termodinámica. Chema dijo que tenían un problema muy, muy gordo con el tema del almacenamiento de la energía, que no había baterías para poder almacenar la energía sobrante, con lo cual esa energía sobrante se pierde. No, que yo te digo, bueno, que se pierde. Mala cosa si se pierde. En el peor de los casos puede irse al universo, donde se sigue transformando en otra cosa, aumentando lo que se llama la entropía, que eso se traduce en un caos en el universo. Pero Lourdes, vamos a ver, imagínate, yo tengo un molino de viento que me genera X energía, y yo a ti solo te puedo pasar la mitad de la energía. La otra mitad de la energía, ¿qué es de ella? No se pierde. Porque si yo no la almaceno, ahí acumulada, no, o lo que sea. Bueno, y si yo no la acumulo, no te puedo contestar, Javi, porque no sé cómo se transfiere y cómo son los almacenes de energía, pero que la energía no se pierde. Pero si dijo Chema que no eran capaces de almacenarla, que no había baterías para almacenar ese sobrante. No, a ver, que no existe forma de guardar esa energía que se genera con las renovables o con cualquier otra fuente de energía. Bueno, pero si no existen. Pero si no la almacenas, ese sobrante se disipa. Se disipa. Si se disipa, se pierde. Se disipa y se pierde. En forma de calor, podríamos decir, vale. Es una forma de energía. Pero bueno, a efectos prácticos es que lo pierdes. ¿Dónde se ha producido ese calor de esos 15 gigabytes? Ya, pues sí, ahí la explicación es que como se desbordó la cantidad de energía que se echó, es como si se bajaran los fusibles, y al bajarse los fusibles el consumo de energía bajó, porque si en mi casa se me baja el fusible yo no consumo energía, con lo cual hay una versión que escuché en uno de estos días, era que las energías renovables se generan como cuando habíamos hablado de lo de Tesla, la energía continua, y que lo que consumimos es la alterna, ¿no? Alterna. Vale, entonces que para convertir la energía continua que se genera
con las renovables necesitan el apoyo de las otras energías, la hidráulica, la nuclear, todas las demás, la fotovoltaica. La fotovoltaica es una de las renovables. Bueno, se necesitan las otras energías, las de las clásicas, digamos, para que creen esa alternancia para destruir la continuidad de las otras, de las renovables. Y que ahí hubo un momento que las renovables generaron un pico altísimo, porque nos damos cuenta que estuvo lloviendo a mares, están los pantanos hasta arriba, las hidroeléctricas generan mucha más energía que nunca. En ese momento estaba haciendo unos días que tanto de lluvias como en unos sitios como de sol en otros lados, y que habían hecho unos picos enormes, ¿vale? Pues que esos picos enormes, las otras que la convertían en alterna, que no habían sido capaces, que ahí algo se fundió y se fue a negro todo. Eso es una de las... Yo lo había escuchado. Bueno, también estos días, ya lo acabáis de hablar vosotras, de energía nuclear, energías verdes, energías alternativas, la fotovoltaica, los molinos. Hay como una especie de debate porque a ver cuál es mejor y cuál es peor, cuál es más contaminante y cuál no, porque dicen energías verdes, pero tan verdes no son, y las energías nucleares pues conllevan sus peligros. Por ejemplo, Mari, ¿tú qué opinas del tema? A ver, yo las energías renovables, nosotros aquí en Galicia lo que más hay es los molinos de viento, la energía eólica. Vale, está muy bien aprovechar que tenemos ese recurso de viento, porque nuestra costa es a mar abierto. Bueno, todo el viento del mundo genera mucha electricidad, vale. Pero al mismo tiempo, esos molinos en nuestra naturaleza están causando daño, porque para poner los molinos hay que devastar unas cantidades enormes de monte, de poner unos molinos que están unas aspas girando, donde pájaros, otros chocan con esas aspas y se mueren ahí a los pies de los molinos. Ese zumbido desorienta a muchos animales de la zona. Esa es una. Después, en la zona de paneles, las granjas estas, digamos, de paneles solares, pues también es una zona inmensa que se pierde de campo, de monte, de lo que sea, y se plantan un mogollón de paneles solares. Y la hidráulica, la de los pantanos, me parece la más ecológica en este caso, porque simplemente el agua mueve unas turbinas, genera una electricidad y tal. La nuclear, aunque a mucha gente no esté de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo con la nuclear. La nuclear sí genera unos residuos nucleares dañinos, pero no es una cantidad de que genere una central nuclear, genere, yo qué sé, tropecientos mil bidones de residuos al año, que al fin y al cabo el residuo nuclear serán un bidón de 15-20 litros al año por una central nuclear, que no es una cantidad desorbitada. Pero bueno, la térmica, sí, el carbón llegará a un punto en que no haya carbón en las minas o que lo que sea. El impacto medioambiental también. Y el impacto ambiental también, pero bueno, sí, bueno, eso sí, que se generan gases que perjudican al ozono y todo esto. Pero las que veo más factibles es una combinación de nuclear y hidráulica, pero es que ya te digo, la eólica y la solar se aprovechan los recursos que tenemos en España, sí, pero al mismo tiempo, y lo vemos aquí cerca, Javi, hay molinos. Yo estuve no hace mucho tiempo, como que había ido
ido con mi padre abajo a un molino de estos que estaba en pleno funcionamiento y estabas allí 15 minutos debajo de ese molino y salías con la cabeza como un bombo porque te estaba todo el tiempo ese zumbido y es horroroso. Imagínate los animales que son más delicados. Bueno, Lourdes, ¿y tú qué opinas al respecto? Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Yo después de escuchar a Mari, que lo ha planteado perfecto, ha pasado por los tipos más importantes y los que tenemos aquí en España, pues yo poco más puedo completar su maravilloso estudio, Mari, de verdad, me ha encantado Pues escucharte, lo claro. Y voy a decir una cosa que no quizás es lo que pasa, que ahora mismo no es para los progres, por decirlo así, Sí. es las energías renovables y todo muy bonito y muy bucólico, bonito dentro de un orden, porque es que lo has dicho maravillosamente, además del impacto ambiental, el deterioro, el destrozo también a la naturaleza, a la fauna, a los seres vivos, que por supuesto. Pero cuando uno dice es que la nuclear no es tan mala, pues no es muy correcto y te miran mal cuando lo dices, pero pienso también igual que tú y porque no es buena. Somos conscientes de que tiene sus peligros. yo os cuento. Se le ha denostado mucho a la energía nuclear en este aspecto. Estoy de acuerdo totalmente que no genera esa cantidad tan enorme de residuos, toneladas y toneladas que no se saben. Son siempre unos bidones, unos residuos mínimos. Estamos hablando de elementos, sí, por supuesto, radiactivos, y ya sabemos lo que es. Pero como no es una gran cantidad, ahí lo que sí, lo gordo es la inversión tan grande que hay que hacer para enterrarlos, por decirlo así, ponerlos totalmente, que no sean peligrosos. Mira, me recuerda, sin ser que sea igual, pero ya me sale la vena de bióloga que no lo puedo olvidar. Vosotros sabéis que el cadáver de Madame Marie Curie está todavía en un ataúd de plomo de un espesor que no quiero decir los centímetros porque tampoco es exactamente la cantidad, pero perfectamente protegido porque está para que pueda la gente verlo y demás, pero la protección porque simplemente ella trabajando con el radio es radiactiva, se contaminó tanto que se calcula que durante más de 10.000 años seguirá siendo radiactiva. O sea que fijaros lo que son los elementos estos que se utilizan en la radiación. Bueno, pues yo siento deciros que yo opino distinto que vosotras. Es decir, vamos a ver. Sí que es verdad que yo voy a hablar solo de lo que sé que son los paneles solares y los molinos estos eólicos. Sí que es verdad que se necesita mucho espacio para generar más energía que con una nuclear. Y sí que es verdad que ese espacio sí que tiene lo que es un impacto medioambiental. Normalmente las zonas que ponen las placas solares son zonas muy áridas y que tampoco tienen de por sí mucha biodiversidad. Las zonas de los molinos igual no, pero como acaba de decir Lourdes sobre el cadáver de Marie Curie, el problema de los residuos nucleares es un problema bastante gordo, no es un problema de un bidón, es que ese bidón va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda como biodegradar, si se puede biodegradar en algún momento, con lo cual tú estás generando ya de por sí un material que es muy peligroso. Después tú puedes tener un accidente en una central de paneles, se te puede incendiar, la puedes liar parda, bomberos y tal, pero claro, si tú tienes un accidente en una central nuclear, pues la lías parda.
De hecho, hubo algunos. Estuvo el de Chernóbil, que sí que pudo ser negligencia de los rusos, pero después estuvo también el de Fukushima, que fue un desastre medioambiental porque hubo un terremoto que generó un tsunami. Que eso, aunque no es muy habitual que pase, pero nos puede pasar casi que a cualquiera. Con lo cual, esas zonas, tanto la de Chernóbil como la de Fukushima, generaron un problema, y son muchas más hectáreas de las que hay molinos y rollos solares, que son unas hectáreas que siempre van a ser radiactivas casi como para siempre. Entonces yo creo que las centrales nucleares, para mí, según mi opinión, es jugar con fuego. Y también lo de quemar combustibles muchas veces dependes de otros países para comprar esos combustibles, y aparte también generan un efecto medioambiental importante. Pero, Javi, de acuerdo que los daños que pueden ocurrir en una de estas fuentes, podríamos decir, paneles solares o de aviones, o de los molinos y demás, no es comparable. Pero aquí el gran problema de la nuclear ha sido que siempre se pone el mismo ejemplo de Chernóbil, y es que la gente se le había que olvidar Chernóbil. Eso se hizo por unos ineptos, por decirlo así, que no tenían el más mínimo respeto ni por la vida ni por nada, sino que ha sido muy triste lo de Chernóbil por lo que ha planteado. Y esta muletilla no la perdona nadie y no conocerá a la gente nadie, pero todo el mundo tiene en la boca lo de Chernóbil. Eso no tenía que haber ocurrido. Eso, ahora mismo decir que es imposible que ocurra, pero eso en una cosa bien planteada, una buena, podemos decir, ¿cómo te diría yo? En cualquier país civilizado, yo ahora no me voy a meter con Rusia ni lo que hizo, eso no habría ocurrido en ningún país, nada más que ocurrió en Chernóbil. Pero bueno, en Fukushima también que hubo... yo no soy amiga de las nucleares. Lo que yo te estoy diciendo son mejores. Yo, a pesar de que los pájaros y de todo lo que se sacrificara, doy más por eso, por los molinos y por, como tú has dicho también muy bien, se están poniendo en sitios que suelen ser inhóspitos, que no es para sembrar. Todo eso lo avalo. Mucho mejor si pudiéramos utilizar solo estas energías. Pero el grave problema es que no es suficiente. Quizás porque no se hace toda la inversión, porque aquí estamos rodeados de costa y no hemos hablado para nada de la posible energía del mar, la mareomotriz. Sí. Es decir, que aquí hay un problema económico que al final es la madre de todos los problemas. Estamos. Yo creo no que estoy con la defensa de la nuclear. Yo no quiero que no existiera. Prefiero que no sea nuclear, pero si hay que tener algo, un depósito, es decir, esa fuente para que sigamos con la tecnología viviendo, porque si seguimos en el siglo XXI o volvemos otra vez al siglo XIII, eso también es cuestión de lo que quisiéramos, ¿no? Pero si seguimos evolucionando y tal como seguimos y tenemos que seguir utilizando energía hasta que nos salga otra, es indispensable. Otro aporte de energía, no solamente con renovables, no nos podemos. Yo creo que con las renovables, yo creo que con las renovables tampoco llega para todo el país lo que se genera con las renovables. Por eso ahora está el ciclo combinado en activo, porque en el caso de que llegara, como dijo Chema, como va como por impulsos y no es constante y no son capaces o no tienen la tecnología para tener unas baterías como para almacenarla toda, hay como picos, entonces el consumo no va por picos, me refiero, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, ahora los paneles solares en invierno, imagínate que es un vaso un vaso, pues lanzas un mogollón de agua de repente y después durante 3 o 4 días no echas agua y después echas otra ondanada de agua. Y así, claro, no funciona. A ver, por eso necesita la constante, lo que decía también Lourdes y dijiste tú, de las nucleares.
las hidráulicas. Hubo ahora un tiempo de sequía, había poca agua en los ríos. El río Manzanares, que era un riachuelo mal hecho por ahí, que ahora hay el depósito de tormentas que lo tienen, que nunca estuvo tan lleno en Madrid como está ahora. Bueno, ¿sabes lo que es? Bueno, que el agua esta de tormentas, para que no se desborde el Manzanares, hay como un depósito que no sé si tiene 20 metros de profundidad o lo que es, que almacena esa agua que después se va purificando y se va vertiendo de nuevo al Manzanares, pero poco a poco. Bueno, quiero decir que no había agua, ahora sobra agua. En verano hay mucho sol, hay menos viento para las eólicas. En invierno hay menos sol, pero sí hay mucho viento. Entonces, aunque estén las solares y por el otro lado las eólicas, están cada uno en su tiempo, pero juntas, pues sí quedarían para el país, quizás sí, pero por separado, unas solamente en invierno, otras solamente en verano. El problema aquí es el almacenaje. Si fueran capaces de almacenar esa energía que para después soltarla de manera constante, yo creo que ahí sí que podría. No existe, no existe la tecnología ahora. Como dijo Chema, no existe la tecnología. Hay una cosa que yo también quería decir antes a favor, que no es que yo defienda a ultranza las nucleares. A ver, es otro punto de vista. La energía nuclear es la más barata, porque tú inviertes en esa pieza radiactiva. Cuando montas la nuclear, esa pieza radiactiva es la que genera esa electricidad, esa energía, esa electricidad, y es siempre la misma pieza, porque no se desgasta. Bueno, pero en una central nuclear ahí tienen que ser instalaciones muy especiales y no creo que sea barato eso. Ya, ¿no? que sí, pero digo que... Pero bueno, pero es que está ahí, que es una inversión inicial que después, durante muchos años, sigue generando energía. Nada más que hacer un buen mantenimiento, tener unos buenos profesionales y unos cuidados como hay que tener. ¿Qué es lo que no hubo? Pues lo que decías tú, en Chernóbil o en Fukushima, pues eso, fue fruto de la casualidad de un terremoto que creó un tsunami y reventó las paredes. Claro, pero por ejemplo en Fukushima salió agua contaminada, esa agua la paparon los peces, a saber cuánta gente papó esos peces. A ver, que yo no digo que no sea peligrosa. Y eso es un accidente, que un accidente lo puede tener cualquiera. Y bueno, amigos, pues con esto terminamos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y compartirlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos. ¡Chao, chao! Hasta otro día. Hasta otro. Chao. Chao. Adiós, chao.